Una vez más, queridos hermanos, queridos amigos, estamos frente a ustedes para compartir un devocional matutino, siempre en la matutina Cristo triunfante. Bajo un tema, los templos deben ser habitación apropiada para Dios. Qué bonito tema, vamos a meditar. Para meditar, vamos a hacer una oración. Sean todos bienvenidos. Vamos a orar, oremos a Dios para que Él pueda ayudarnos a poder comprender sus consejos divinos. Bendito Padre Celestial, te honramos y te glorificamos, y en el nombre de Jesús nos acercamos a ti a través de la oración, para que puedas tú, Señor, iluminarnos, que puedas tú enseñarnos y nos declares, Señor, cuál es tu voluntad. Queremos, Señor, honrarte, glorificarte, y queremos un día verte, Señor. Queremos que tú te agrades de nosotros y un día verte y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos ha salvado. Gracias, Señor, por esta reunión tan especial. Que tus consejos divinos puedan ser las palabras que necesitamos para fortalecernos y seguir adelante, Señor. En tus manos de amor pongo la situación y deseo y necesidad de cada uno de mis hermanos. Si hay enfermedades, sánales. Si hay necesidades, provéeles, Señor. Si hay problemas, toma tú el control de cada una de sus vidas y de mi vida también, Señor. En tus manos de amor nos encomendamos, danos la paz del cielo y enséñanos cada día, Señor, conforme a tu divina voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, hay un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Y dice la palabra del Señor. Y dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Miren qué interesante, queridos hermanos. Siguiendo la misma secuencia de los temas que nos trae bonitos temas esta matutina, vamos a hablar un poco acerca de la situación que vivía, cómo vivían el ser humano y cómo estaba la casa de Dios. Y esto es lo que dice el versículo. Y dijo el rey al profeta Natán: mira, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Según el versículo podemos entender claramente que ¿qué era más bonito, hermanos? ¿Sí? Dice que lo más bonito, ¿sí?, decía el rey, la casa de él y no la morada de Dios. ¿Sí? Y el arca de Dios dice, habita entre cortinas. ¿Sí? El don de profecía dice de la siguiente manera: mientras David habitaba en su palacio de cedro, sintió perturbada su conciencia al reflexionar que no había ninguna habitación digna en la que pudiera residir el arca de Dios, que simbolizaba la presencia divina. Miren qué condición, queridos hermanos, en la cual se encontraba el arca del pacto, ¿sí?, o la casa, y en el lugar también en el que se encontraba, ¿sí?, dice que era más bonito el palacio del rey, hecho de puro cedro, dice. ¿Sí? Y el lugar donde habitaba el arca de Dios, ¿sí?, estaba en defectuosas condiciones. Dice aquí: aún descansaba en el tabernáculo que fuera construido en el desierto y llevado por todo el camino desde Horeb hasta Jerusalén, en un peregrinaje que casi se extendió por 40 años. Pero ahora el pueblo había finalizado dicho peregrinaje y se había radicado en forma permanente. David miró en su derredor a los costosos edificios de cedro. Si ponemos nosotros a imaginar nuestro corazón, nuestra mente, hermanos, qué bonitas estructuras, ¿sí?, hechas de pura madera fina en aquel entonces, ¿sí?,
Dice, costosos edificios de cedro, bien talladitos. Los lugares que levantaron los pobladores radicados en la buena tierra de Canaán, y consideró que la construcción de un templo sería algo más digno como la residencia del Señor. Se determinó el sitio del edificio y se dieron las más completas instrucciones, y Salomón inició la tarea. Como ya habíamos dicho anteriormente, ¿verdad?, en el devocional de ayer, que dicho privilegio, queridos hermanos, pues Dios se lo designó a Salomón y no a David. Pero era, queridos hermanos, para Dios un reproche en que sus casas muy bonitas, sus edificios bien tallados, hechos de pura madera, pero Dios no tenía una casa, ¿verdad?, bonita, preciosa, un lugar adecuado donde podía morar su presencia, ¿sí? Dice aquí, miren qué interesante los párrafos que vamos a compartir. Muchos fueron los que participaron en la construcción del templo. Y el edificio que erigieron fue espacioso y magnífico, y el Señor del cielo los honró, porque le habían construido un santuario donde podían reunirse y ofrecerle adoración. ¿Cómo se sintió Dios, queridos hermanos? Alegre, contento, glorificado, ¿sí? Dice que los honró porque le habían construido, dice, un santuario donde podían reunirse para ofrecerle adoración. Y todos los que lo adoraron con ánimo sincero recibieron su bendición. Qué bonito, queridos hermanos, ¿sí?, cuando leemos esto, porque Dios no se queda con nada. A veces quizás hay personas que desean colaborar y tienen esa facultad, ¿sí?, pero quizás de repente se les cruza un pensamiento y dicen, no, yo no voy a dar esto porque, ¿qué voy a recibir? Y dice, hermanos, que recibimos mucho de parte de Dios, ¿sí? Y todos los que lo adoraron con ánimo sincero, dice, recibieron su bendición. Dios nunca se queda con nada, queridos hermanos, ¿sí? Dios multiplica nuestras bendiciones cuando nosotros, ¿sí?, colaboramos en su causa y lo hacemos de todo corazón. Dice aquí, de acuerdo a los párrafos, el primer tabernáculo construido de acuerdo con las instrucciones del Señor fue bendecido por Dios, ¿sí? ¿A quién se le dio instrucciones de hacer un tabernáculo? Todos sabemos, hermanos, en Éxodo 25, de todo el capítulo nosotros encontramos, ¿verdad?, que fue idea, fue requerimiento de Dios dado a Moisés y a su pueblo, que hicieran una casa bonita, ¿sí? El primer tabernáculo, dice aquí, construido de acuerdo a las instrucciones del Señor, fue bendecido por Dios. De este modo, el pueblo se habría de preparar para adorar en un templo no hecho de manos, el santuario celestial. Si nosotros sabemos, cuando ya estudiamos el libro de Hebreos, ¿sí?, en sus primeros capítulos, nosotros, hermanos, encontramos, ¿sí?, hasta el capítulo 9, si más bien recuerdo, encontramos nosotros, queridos hermanos, que todas las instrucciones que el Señor le dio a Moisés para edificar el tabernáculo allá en el desierto, queridos hermanos, también fue un modelo, ¿sí?, característico de lo hermoso y precioso que es la morada del trono de Dios allá en el cielo. Las piedras del templo construido por Salomón fueron acondicionadas en cantera y producidas hasta el sitio en que había de erigir el santuario, ¿sí? Vinieron estas sin que se escuchara el sonido de hacha o del martillo. Las maderas se prepararon en el bosque
asimismo se trajeron los muebles listos para ser utilizados. Primero un tabernáculo, ¿sí? Después un templo que le llamaron el templo de Salomón, ¿sí? Dice aquí también otro párrafo: del mismo modo, la potente hacha de la verdad labró a un pueblo de la cantera del mundo y los dispuso como su pueblo. Si bien sabemos, Pablo, si ustedes se recuerdan, Pablo habla, hermanos, de un edificio espiritual. El apóstol Pedro también, ¿sí? Edificio y labranza de Dios sois vosotros, dice, hablando en un término espiritual. ¿Sí? Este párrafo se aplica a esa declaración bíblica. Dice, del mismo modo, la potente hacha de la verdad labró a un pueblo para la cantera del mundo y lo dispuso como su pueblo. Así también los que profesan ser hijos de Dios han de ocupar un lugar en el santuario celestial. Miren qué bonito, hermanos. Primero nos habla literalmente y luego los habla espiritualmente. Qué bonito es cuando nosotros, hermanos, literalmente tenemos una disposición de colaborar, ¿sí? Y cuando, como ya decíamos anteriormente, ¿sí?, la voluntad humana con la divina se unen, queridos hermanos, grandes cosas se hacen, ¿sí? Nosotros como instrumentos humanos debemos de ponernos a la disposición divina del cielo, ¿sí?, para que como profeso pueblo de Dios, el nombre de Dios sea glorificado. Así también los que profesan ser hijos de Dios, dice el párrafo, han de ocupar un lugar en el santuario celestial. ¿Sí? Anhelamos que este poderoso instrumento de la verdad opere esta misma obra en nosotros. Miren qué interesante. Estamos en un periodo de prueba y hemos de pasar bajo la mano del Señor. Ha de pulirse todo borde áspero o superficie rugosa y así seremos como piedras acondicionadas para el edificio. Si ustedes se recuerdan, hermanos, el apóstol Pedro habla de eso. Vosotros como piedras preciosas, dice, estáis siendo refinadas, ¿sí?, para el edificio de Dios allá en el cielo. Y quizás, queridos hermanos, en un determinado momento esa refinación parezca dolorosa, ¿sí?, parezca, ¿sí?, sea un proceso difícil, ¿sí?, pero hay que poner nuestra confianza en Dios. Hay que poner nuestra esperanza en Él, ¿sí? Me llama la atención lo que dice aquí. Estamos en un periodo de prueba y hemos de pasar bajo la mano del Señor, ¿sí? Así como cuando el albañil, queridos hermanos, ve que un ladrillo, ¿sí?, no le está muy grande en el espacio en donde lo va a colocar, ¿qué tiene que hacer? Desbastarlo un poquito, ¿sí? Así, queridos hermanos, el gran arquitecto, el gran constructor que es Dios, ¿sí?, dice aquí, hemos de pasar por la mano del Señor. Y ha de pulirse todo el borde áspero y superficie rugosa, y así seremos como piedras acondicionadas para el edificio. Hemos traído a la iglesia capacidades con defectos de carácter que no debemos retener, ¿sí? ¿A qué simboliza, queridos hermanos, aquella obra que Dios hace en nosotros? Dice aquí, a nuestras deficiencias de carácter, a los defectos que nosotros tenemos como personas, ¿sí? Personalmente, yo lucho con mis defectos y los pongo en las manos de Dios, con mis defectos de carácter, ¿sí? Y mi esperanza viva es de que Dios un día me transforme tal cual como Él quiere que transformarme para acondicionarme en su edificio santo
Sí, así todos tenemos luchas. Sí. Todos, queridos hermanos, tenemos pruebas, dificultades, pero hay que seguir adelante. ¿Sí? Dice acá también, deberíamos ser adecuados y pulidos para formar parte del edificio. Debemos ser colaboradores de Dios. ¿Sí? A todos se nos da esta oportunidad, queridos hermanos, de ser colaboradores de Dios. ¿Sí? Dice, pues somos labranza de Dios, somos edificio de Dios. En consideración con todo esto, debemos velar para que el templo no se contamine con el pecado. Me llamaba a mí la atención, queridos hermanos, ¿sí?, la expresión de este párrafo. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Sí? Dios debe de agradarse de nosotros con nuestro pensar, nuestro desear, nuestro sentir. ¿Sí? En consideración con todo esto, dice, debemos velar para que el templo no se contamine con el pecado. Nosotros somos templo y casa de Dios. Así lo dice, queridos hermanos, el libro de Corintios. Si ustedes se recuerdan, en 1 de Corintios 6:19 dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios y no sois vuestro? Qué hermoso es considerar cómo la palabra de Dios nos insta a nosotros a reconocer que somos casa de Dios. Dios quiere morar en nosotros. ¿Sí? Y dice aquí que debemos de velar para que el templo no se contamine con el pecado. Si hay algo, queridos hermanos, que a Dios no le agrada, ¿sí?, hay una pugna entre Dios, ¿sí?, es el pecado. Y Dios quiere, queridos hermanos, morar en nuestra vida. Y debemos velar, dice, para que el templo no se contamine con el pecado. En el verso 16 de 1 Corintios 3 también dice, Pablo pregunta y dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿Sí? Nosotros somos templo y morada de Dios y del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice el versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, ¿cómo nosotros podemos destruir esta morada? ¿Sí? O este templo que es habitación de Dios, queridos hermanos, ¿sí?, se destruye por causa del pecado, por causa de la maldad. Nosotros debiéramos cada día, constantemente, procurar alejarnos lo más posible del mal, ¿sí?, de no ser contaminados con el pecado. Esto es lo que dice, en consideración con todo esto debemos velar para que el templo no se contamine con el pecado. Deberíamos ser piedras vivas, dice el Señor. Versículo 17 de 1 Corintios 3 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Amén. Miren qué interesante, hermanos, la recomendación bíblica. Luego dice, deberíamos ser piedras vivas y no muertas, sino vivas para reflejar a Cristo. Debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Querido amigo, querido hermano, reconozcamos esa instrucción divina de la palabra de Dios. Nosotros somos templo y morada de Dios. Los templos deben de ser, decía el tema, habitación apropiada para Dios. Así como literalmente, ¿verdad?, los templos, ¿sí?, deben de estar bonitos, así también vosotros como templo de Dios debemos de estar, dice aquí, como templo y morada de Dios, no contaminados del pecado ni del mal. Deberíamos ser piedras vivas, dice,
y no muertas, vivas para reflejar a Cristo. Cuando nosotros reflejamos a Cristo en vuestra conducta, en vuestras palabras, en nuestras acciones, es cuando damos evidencia clara que Cristo habita en vosotros. Dios nos ayude para que la habitación nuestra, nuestro corazón, sea algo apropiada para que Dios pueda morar en vosotros. Ese es mi mayor deseo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer otra oración, oremos a Dios. Amado Padre, te honramos y te glorificamos y te pedimos, Señor, que los consejos que hemos leído y hemos compartido, Señor, sean de éxito para nuestra vida. Y así, oh Dios, tu casa pueda ser honrada, que es nuestro cuerpo. Como dice tu palabra allá en Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, cuerpo, alma y espíritu. Ayúdanos, Señor, que para cuando tú vengas, como dice también la última parte de ese versículo, y vuestro cuerpo sea hallado irrepresible para la venida de nuestro Señor. Bendito Dios, perdónanos si hasta este momento hemos errado, hemos actuado mal, y quizás la casa que tú edificaste en nosotros como tu morada, a veces nosotros, como dice el versículo de 1 Corintios 3:17, nosotros por negligencia, por ignorancia, ¿sí?, destruimos tu casa. Señor, perdónanos. Ayúdanos a abrir las recámaras de nuestro corazón, como dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Sabemos que a través de tus consejos y tu palabra escrita y el don inspirado, tú nos tocas a la puerta, Señor, para que nosotros la abramos y tú quieres morar con nosotros. Ayúdanos a comprender eso, Señor, y que este devocional sea de bendición para cada hermano, hermana, amiga, amigo, que nos ayude, Señor, cada día y nos des la paz del cielo que tanto necesitamos. Transfórmanos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, y capacítanos para un día estar ante tu presencia y decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos ha salvado. Señor bendito, somos indignos, pero todas nuestras necesidades las ponemos en tus manos y puedas responder de acuerdo a tu divina voluntad. En Cristo Jesús lo hemos pedido, Señor. Amén y amén.